¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a los libros que nos hicieron lectores. Yo soy Alberto Sáez, editor de Libros del Fuego, y hoy nos va a tocar una conversación genial con Natasha Tiniakos. Natasha, además de ser una muy buena amiga, es autora de la editorial, es una grandísima poeta, vive ahorita en Nueva York. Y bueno, una de las cosas por la que quisimos invitarla es esto, es para saber cuáles son esos libros, ¿no? Que la han formado a lo largo de su carrera como lectora y poder saber un poco eh, ese tras bambalinas de cómo se forma un lector poeta. Natasha, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas noches para nosotros. Buenas noches. Creo que me perdí el principio de la conversación, pero gracias por invitarme y gracias por crear este espacio para hablar de la lectura, que es el gran taller literario de todo ese que aspira a escribir en la vida. Totalmente, totalmente. Natasha, un poco para entrar en materia. La primera pregunta que siempre hacemos aquí es muy directa. ¿Cuáles fueron esos primeros libros? ¿Recuerdas ese primer gran libro cuando eras joven, cuando eras niña? Ese libro, ese primer libro, por llamarlo de alguna forma. Bueno, sí, creo que es que hubo un cúmulo de cosas. Cuando uno es joven, tiene que adivinar. Y tenía libros alrededor en mi casa cuando era niña y yo agarraba las enciclopedias que tenía mi familia. Creo que las enciclopedias que estaban allí agarrando polvo en la sala fueron mi primer encuentro realmente, ¿no? Mi primer encuentro con el mundo, en verdad. Enciclopedia, ¿no? Recuerdo especialmente la enciclopedia de la mujer, se llamaba también otra con imágenes, ilustraciones que no he superado en mi vida, eh, pero porque abren un portal para el hambre, para saber, y las revistas que mis padres tenían en el baño, selecciones, era la revista. Eso me acercó a adivinar qué era eso que un libro comprendía. También, pues en las literaturas a las que se te expone en el colegio, a mí me gustó mucho, o causó gran impresión en mí, los fragmentos de la Odisea y de la Ilíada. No sabía. De hecho, también fragmentos de La Silva, la agricultura, la zona tórrida de Andrés Bello. No podría decir que al principio fue solo un tomo, sino que fue un impacto, un encuentro, una impresión que sembró en mí ganas de adivinar el misterio. Ay, qué maravilla. Fíjate que eres la segunda persona que invitamos que nos dice que las enciclopedias fueron ese primer descubrimiento, fueron la puerta, ¿no? Hacia esas primeras lecturas. En la anterior edición Ricardo también nos lo dijo. Y fíjate que yo he tenido siempre como la impresión de que cuando uno es niño siempre comienza por los libros infantiles. Y fíjate que Mm, no, fíjate que siempre hay como puertas que quizás uno no entiende al principio, como las enciclopedias, que para mí fueron un poco más tortuosas, porque las asociaba más al estudio, las asociaba más ujú. al hecho de tener que cumplir tareas, que a lo lúdico y que a ese descubrimiento que tú dices. Pero ya cuando eras pequeña, tenías esa vena lectora ya latente, o fue algo que fue creciendo conforme los años. Esa es una gran pregunta porque me pusieron desde muy pequeñita en piano, entonces tuve la inclinación al estudio. No llegué al profesionalizarme en el piano ni nada, porque me enamoré de la literatura.
Entonces no es que fui lectora desde muy joven, no. Yo diría que en el periodo de la adolescencia, cuando me expuse a la poesía de Gabriel García Lorca, fue cuando dije, esta parece ser la versión del mundo para mí. ¿Y qué edad tenías? 14, 15, 16, 17, ese fue el periodo donde también uno se descubre sintiendo muchas cosas. A ver, es un vórtice de hormonas, emociones El y periodo lorquiano, podríamos llamarlo. pero tal cual, es que yo lo busqué ahorita antes de empezar ¿Ok? el poema Las tres hojas que yo leía y leía, leía de Lorca, que decía, tengo a mi amante malo con calentura debajo de la hoja del perejil, tengo a mi amante malo y no puedo ir. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, debajo de la hoja del perejil al amante, yo no tenía ni idea de lo que era un amante. Eh, por eso no, una vez más, nos toca adivinar lo que no sabemos. Cuando estamos escribiendo y somos jóvenes y no hemos vivido ciertas cosas, adivinamos. Por ejemplo, mi madre está viva y si yo tuviese que escribir un poema sobre la ausencia de la madre, que es algo que gente vive, tendría que adivinar ese dolor y esa tragedia. Y cuando yo leía Lorca y era joven, niña, y leía Tengo a mi amante debajo de la hoja del perejil, no, o sea, yo quería desentrañar ese misterio, yo quería entender, Tú yo querías saber quería, lo que era tener un amante debajo de la hoja del perejil. correcto. Claro, porque o sea, a mí me pasaba con los primeros poemas que leía, era como una necesidad de encontrarte en el poema, así esto, no entendieras el poema, pero era como un compromiso con la palabra. Sí, sí, y esto fue también Lorca, gracias al colegio donde estudié, eh, y lo llegué a sentir muy dentro de mí. Yo me enamoré de la obra de Lorca y lo abro el día de hoy y todavía siento fascinación, ¿no? Pues sí, ya a esa edad, además de paso, me llegó a las manos El amante de Marguerite Duras, una novela Ah, corta, mira, bellísima. pero viste la sincronicidad, ¿no? De las cosas. Total, sí, sí, sí. Bueno, igual, ¿no? Uno descubriéndose como ser enamorante, sintiente, y ver qué es eso de lo que tanta gente habla, que era el amor, el romance, en fin, más el amor que el romance. Y Lorca fue el único poeta de esa época lorquiana. O con Lorca llegaron otros. Bueno, hablando una vez más de Andrés Bello, que no tiene nada que ver, pero la grandilocuencia de la Silva cautivó mi oído musical, ¿no? Estos salve, fecunda zona que Claro. al sol enamorado circunscribes yo, por ejemplo, o sea, yo además soy maracucha, o sea, todo lo que tenga que ver con ritmo, con sol, es como si nos llamaran por ese otro nombre nuestro, que es el sol, el calor. Y me gustaba, sí, me enamoré de la música de esta obra, ¿no? Cuando se me puso en el colegio y, y no, yo no es que no puedo, yo digo, con Lorca fue la calentura, tal cual, el periodo de la calentura en este tránsito de niña, adolescencia, mujer y los extractos de Homero, ¿qué más? Oye, Fíjate que, no puedo dejar de mencionar que en Maracaibo el periódico Este Panorama ujú, sacaba, en mi casa lo compraban a diario, ¿no? Y tenía un lenguaje en la última página súper amarillista, ominoso, ¿no? Que quería era agarrar al lector por la última página. Y hay cosas que leí cuando era niña que puedo acordarme hoy, tranquilamente. Pero como yo dije, no, es el tipo de textos que me hicieron lectora quizás porque no era muy bueno. Esa era una escritura muy efectiva de los sucesos de claro. Maracaibo, pero
la música. Y a esa edad, por ejemplo, el hecho de leer a Lorca, de leer a otros poetas, desencadenó la relación que tienen muchos lectores con su ciudad, que son las librerías. O sea, yo conozco, por ejemplo, varias librerías cuando he ido a Maracaibo, que me parece que son muy buenas librerías. Eh, ¿Tu relación con las librerías a esa edad se formó o realmente fue mucho más de grande? Ya cuando tienes como esa potestad de estar sola en la calle y decir, bueno, voy a tal lado. Con las librerías muy interesante, porque en el Costa Verde, que era un centro comercial más o menos cerca de mi casa, Ah, había claro. una, no sé si existe aún, la librería Europa, pero que tenía cerros de libros en descuento. Pero Alberto, o sea, yo encontré de todo allí Yo y he ido a esa librería y eso, o sea, tenía buenos libros en descuento. claro, eran saldos, yo no sé, y a veces había cosas muy baratas y esto es un ejercicio de memoria que voy a confesar acá, pues que me resulta un poquito compleja, porque desde el 2016 yo no veo mis libros, me traje unas 8 cajas, no, 6, cuando me vine en el 2016 por Hipostel, ¿no? Ok, Y entonces muchos de esos libros no sé qué tengo, no sé. Y es un tema que me duele porque las bibliotecas son nuestras casas claro. y, y aquí tengo algunos, pero allá están muchos de esos que agarré, que compré en la librería Europa en la zona de descuentos. Eh, Ah, y, bueno, claro, ¿cuánto tiempo estuviste tú antes de venir a Caracas? O sea, ¿a qué edad te viniste a Caracas? 30 años, 31 años que tuve mi periodo allá y Ah, después no, me o sea, vine. tuviste una relación larga con tu ciudad y con tu librería, por decirlo así. Sí, sí, yo también viví un periodo afuera, 7 años afuera. Después, o sea, yo viví en Maracaibo hasta los 24 años y me Ok, encantaba ir a la Europa a ver qué conseguía. Muy pocas cosas compraba yo a full price, a precios porque eran muy caras para mí, que era estudiante. Y importante decir que estudiante de letras, además. Exactamente, exactamente. Y, y bueno, aprovechaba cuando iba a Caracas a comprar algunas cosas. Eh, Todavía agradezco el precio de esa Monte Ávila. Mm, em, y sí recuerdo también la sensación de que encontré un tesoro. qué maravilla, sí. El descubrimiento en una librería de un libro que lo quieres y lo puedes pagar. Sí, es grandiosa sensación. Qué buena sensación. Te Ujú, quería preguntar, porque bueno, ya vimos que esa época lorquiana que dices fueron unos buenos 3, 4 años, pero cuando tú llegas a la escuela de letras recién graduada de bachiller, ujú, ¿cuáles fueron esos libros que te forman, ¿no? Ya en la carrera. Ya eres un estudiante y ya quizás las lecturas, más que por disfrute o por arrebato, muchas son por obligación. Pero ujú. igual por obligación, a mí me pasó, por obligación descubrí maravillosas lecturas, maravillosos autores, maravillosos textos. Eh, ¿Te pasó a ti en la universidad? ¿Hubo igual ese arrebato, esa fiebre? Sí, claro. Recuerdo cuando me tocó leer el Ulises de James Joyce para una clase que nos mandaba a leer muchísimo el profesor Enrique Arena. Yo no, Dios mío, qué lectura tan frustrante. M- Me encerré en un cuarto chiquitico de mi casa. Yo, ¿por qué no avanzo? No entiendo qué está haciendo este libro en mí. Siento que cada página dice lo mismo, que en verdad. Y perdí la paciencia con el libro y empecé a arrancarle páginas para poder avanzar en la lectura. ¿Qué te parece? Verga, qué Y, bueno. sí, quedó el libro, que además era una edición linda, Tusquets, quedó el libro
fallo por mi desespero, cuando el texto pudo más que yo, que es casi siempre. Pero también me enamoré haciendo mi tesis de la poesía de Gelindo Casasola. Estudié esa obra también, y por qué no del Mio Cid, una lectura muy entrañable al principio. Virginia Woolf me llegó en la escuela de letras, tantas cosas. Incluso Gustavo Pereira, ¿no? Sí, sí, sí. Luego ya no. Fíjate que, por ejemplo, ahorita que nombras a Pereira, me pasó lo mismo con el Chino Valera Mora. Eh, Ah, que uno como, como buen estudiante de la UCB leía Maserati 2 litros, que era un poema maravilloso, así, con un ritmo, con ujú, una fuerza, y con los años a veces uno dice, bueno, coño, qué, sí. qué buen poema, pero bueno, todo lo que conlleva descubrir a los poetas más allá de, de sus textos. Sí, sí, porque bueno, no sé cuánto puedo yo hablar. Yo creo que esto es un área de libertad, Libros del Fuego. Sí, Eh, Me cuesta cuando están presentes, cuando están cercanos a nosotros, pues divorciar a Gustavo Pereira de lo que ha hecho, o el apoyo que le ha brindado al régimen. Y lo disfruté antes de yo conocer todas esas cosas. Y la obra de Yolanda Pantin me llegó cuando estaba en la escuela de letras, y hasta el sol de hoy me acompaña. El libro El hilo de la voz con Ana Teresa Torres, que es una gran revisión y de escrituras. Ay, lo tengo aquí, ese me lo traje. Pues mujeres que han escrito en nuestro país. Y es muy importante. Además, el libro es muy bello. Tiene esas páginas hablando de ustedes que hacen libros tan bellos. Creo que me acercaba a las enciclopedias por estas páginas tan suaves. Es es una por el tipo de bienvenida. papel. Ujú, que tiene también el hilo de la voz, este libro. Oye, un libro que se consultó mucho en mi escuela, El A amor ver. y terror de las palabras, de José Manuel Briceño Guerrero. Ah, mira, qué maravilla. Ujú, bello. Y Y en algún momento, un poco para hacer contraste, ¿no? Eh, te sentiste como una lectora periférica por el hecho de, de estudiar literatura en Maracaibo. A veces los libros que están en las librerías, tú acabas de decir, bueno, cuando venías a Caracas, te traías libros, comprabas ujú, libros que quizás no había en Maracaibo. ¿Sentías algo, alguna diferencia, ¿no? sí, Desde la sí, formación lectora. pero esa es una pregunta muy interesante, porque primero, para uno sentirse diferente, tiene que ver desde dónde miras. Si yo me Claro. miraba desde Caracas, claro, soy venezolana de Maracaibo y estoy muy agradecida de mi provincia, de mi periferia, porque me protegía, ¿no? Y yo, mi formación en la Universidad del Zulia, siempre veía estos talleres del CELARC a los que quería ir, a los que quería, o sea, ser parte de ese diálogo y no podía. Y al mismo tiempo, o sea, con mis profesores de letras en LU, pues yo tenía un diálogo y con los compañeros también. Y nada, pues me resignaba pensando que la lectura es el taller literario y que mi Mm, periferia me protegía, que quizás me exponía a ciertas cosas. En Maracaibo hay gente brillante, el Zulia también o sea, no tenía nada que envidiar, solo quizás pues la distribución de los libros en la librería. claro, por eso lo decía, sí. Sí, sí, claro, claro. ¿Qué tal? Y tienes de esa época de la escuela, ¿tienes algún libro capital? ¿Algún libro que te acompañó en toda la carrera, por decirlo así? ¿Algún autor, pues, también? Wow, qué responsabilidad. Eh, qué responsabilidad.
Me cuesta responder esa pregunta. Sí, sin absolutismo. Oh, Sí, me cuesta. O sea, te voy a decir un poeta que está vivo, que leo, mira, cada semana. Y lo descubrí en la escuela de letras. ok, Claro, no como persona, porque a sino veces se como nos poeta. olvida. Sí, Luis Moreno Villamediana. Ah, mira, ¿qué tal? Sí, creo que ese es uno de los libros que yo, y sus libros en plural, que más leo. Em, Me gusta profundamente, soy su lectora, también lo estudio y, y me los traje, los leí en esa oportunidad, pero voy a llevar el teléfono a mi biblioteca porque lo tengo enchufado. Para ver qué salta a la vista de esa época, que tenga yo acá. Ok, Eh, bueno, Santos López, claro, imagínate. Y esta obra de Antonio Machado, Juan de Mairena, es eh, una maravilla. sí, que me llegó después a través de un gran librero venezolano, Andrés Borsner. Él me regaló Ujú. este libro y es un libro que también consulto mucho. Fíjate que yo también, pero yo lo descubrí ya de grande. O sea, Sí, la yo primera estaba vez que grande. lo leí gracias a Luis Islas, una recomendación de Luis Islas Ah, bueno, para, para leerlo. Y la primera vez que lo leí, o sea, se convirtió como en uno de esos libros que que me ayudaron como lector, a formarme como lector. Bueno, porque además todo el libro tiene un poco de eso, ¿no? Ese tema formativo. sí, sí, por supuesto, y que además siempre son escuelas de las que uno no puede jamás graduarse, sino ser como un estudiante perenne. Eh, Otro es Rilke, por favor, la otra escuela de la que nadie se gradúa. Es verdad. En la Ah, traducción de Hani, no lo tengo en esa traducción. yo Aquí, leí las elegías de Duino para la escuela en la traducción de Hani Oso. wow. Sí, y ¿Quién publicó eso? para mí fue uno de, yo tengo muy mala memoria, Mm, pero uno de los versos, creo que es de la primera elegía o de la segunda elegía, que se me quedaron en la mente y que me acompañan me han acompañado desde la primera vez que la leí. Jaime López Sanz decía la precisión en la traducción de Hani para poder llegar a la frase. Por supuesto, la comparaba con otras traducciones. mm, Y Hani tenía un verso ahí, bueno, Hani no, Rilke tenía un verso ahí que decía, sí, las primaveras tal vez te necesitaban. Y a mí ese verso, que no sepa dónde va, se quedó conmigo. qué belleza. Sí, maravilloso, maravilloso. Mm. Mira, Natasha, una pregunta que te quería hacer. ¿Tú diste clases en la escuela en Maracaibo o empezaste a dar clases fue aquí en Caracas? Sí, allá en Caracas. Ok. No, porque yo me gradué y enseguida me fui de Maracaibo. Ah, ok, ok. Ujú. Y como profe, que esto se lo pregunto mucho a los que han dado clases, y en este momento tú también eres profesora en Nueva York, ¿verdad? Sí, de Eh, lengua. cómo es ese proceso lector para, para los otros? O sea, leer, pero realmente leer para los otros. Leer para los otros, que te refieres a cuando yo me Para la preparo enseñanza, o sea, ser como debes leer, debes formarte, pero realmente lo estás haciendo para poder enseñar a los otros. Cómo Ujú. es ese proceso de lectura, de preparar una clase, de tener que leer para poder, digamos, darle el conocimiento a otro de forma, bueno, mucho más amable, más condensada? Ese proceso de lectura de ser profe a, bueno, de ser una lectora normal a ser una lectora que es profesora y que lee para poder enseñar a los otros. Esa es la pregunta. Sí, es una gran felicidad, es una gran felicidad. Yo preparo mi clase, no las de lengua también son bellas porque los estudiantes empiezan a sacar palabras en otro idioma que no es el suyo
y sientes que estás ayudando en ese proceso, pero cuando tengo que preparar mis clases de literatura, que también son para que los hablantes, aquí le dicen herederos, hablen mejor. Yo lo hago desde la literatura, desde la poesía, y lo hago con mucha ilusión. Me preparo para como compartir un juguete muy bello que me dieron y no es mío al mismo tiempo, para, para que se les contagie el entusiasmo. Y ha pasado, pasa muy poco que luego se deciden profesionalizarse en esto que es la literatura. Ujú. Y, y es una gran alegría como traerlos a este equipo de la lectura para siempre. Y por ejemplo, cuando me acerco a los poemas, les pido que lo lean claramente y, y voy compartiendo cosas que veo, voy preguntando qué ven y sin ser demasiado exigente, respetando los encuentros impresionistas con los textos también, respetando que mi salón, si se estudia literatura, está bien que sea un salón de vulnerabilidad en esta cultura y que es la norteamericana y sé que sobre generalizar es un acto irresponsable, pero muchas veces me encuentro acá que ser vulnerable es un sinónimo de debilidad. Y yo le digo a estos muchachos y muchachas que leen en español en mi clase que está bien ser vulnerable aquí, que de hecho de eso estamos trabajando Ok. mucho, y algunos de ellos quieren ser policía, ¿no? Quieren Ah, dedicarse a mira, ser detective en Nueva York y yo les estoy mostrando la Marilyn Monroe de Santo Domingo de Frank Baez, que es un poeta, un poema fortísimo, bellísimo, huracán, es un poeta de pura fuerza. Por ejemplo, eso fue reciente. ok. Pero me preparo con miedo también, con que esto no les va a interesar, esto no les va a cambiar la vida para nada. Uno tampoco es que venga a modificarles la vida, pero que algo les quede resonando, ¿no? Pero Como igual vos. hay algo ahí evangelizador, ¿no? En el hecho Ujú. de promover la lectura. Sí, sí, porque también uno viene a ser alma. Eso fue lo que a mí me dijeron cuando yo di clase en la escuela de Claro. letras. Primer Aquí, semestre. sí, aquí lo que hacemos es alma. Y que esa frase se me quedó. Y yo estoy Total. en un college en Nueva York, que es muy difícil esta ciudad, de gente que ha dejado sus países también, casi todos son extranjeros, que han dejado sus amores, sus familias, y encuentran que la literatura les permite expresar eso acumulado, eso, porque una vez más, o sea, para lograrla acá, o eres fuerte o no lo logras. Es una ciudad muy Y dura, Nueva York, ¿no? es muy, muy complicada. También te expone mucho la belleza, pero a mí, por ejemplo, últimamente me está resultando muy complicada. ¿Y cómo ataco eso? Hoy empecé escuchando podcasts de poesía en el metro. Ah, mira. A veces el metro va muy rápido y me mareo un poquito leyendo, entonces escucho. Y, y escuchaba hoy a Margaret Atwood Ok. hablando de poesía. Y cerraba los ojos y me decía a mí misma, mi casa es la poesía venezolana. Nadie me va a quitar eso, nada, ningún régimen me va a quitar eso, ningún país me va a quitar los papeles para eso. Y con ese fervor por la poesía, también me interesa otras poesías, ¿no? Últimamente también estoy escuchando, leyendo a Pasolini, leyendo algunos griegos como Elitis, eh, y la argentina María Negroni, que es increíble. Maravillosa. ¿La has leído? Sí, por supuesto. De hecho, esta editorial Barco de Piedra hizo una edición no estoy seguro si fue de su poesía, sí, de su poesía, exactamente, de María Ok, Negro. ok. Sí, sí. Pero María Negroni fíjate, es increíble. fíjate que diste como en la tecla ahí
una tecla interesantísima que es escuchar la poesía, que en estos tiempos donde digamos que lo que interesa realmente es el lenguaje y los Ujú, formatos, todos los formatos se están prestando a soportar el lenguaje, escuchar un poema, leer un poema, ver un poema, eh, que te atrape o sí, que te atrape el hecho de escuchar podcasts en el metro sobre poesía, es también como una forma de resistencia al mundo, ¿no? Porque de una ciudad tan dura como Nueva York, como dices, ujú. escuchar poesía frente a la ciudad, no tanto refugiada en tu casa, sino frente a la ciudad, también es una forma de enfrentar la ciudad, de enfrentar como eso terrible, ¿no? Que es la belleza de una ciudad. Exacto. Y aquí, ¿y cómo le respondo a la dureza? Con una perenne reivindicación de la suavidad. Y hay poemas que sabemos que no son suaves, para nada, que son ominosos, que son, eh, pues, duros, pero la poesía, bueno, yo soy una fan enamorada, aquí ahora citando a Salserín, pero quería abrir como al azar este libro, Archivo Dickinson, de la argentina María Negroni, para Vale, que esas personas que nos oyen se tropiecen con esta belleza. A ver, eh, recomendaciones. No bebas los besos que vienen de noche sin avisar. No tomes el camino así de alto, así de lejos, a derecha y a izquierda, demasiado. Sería como irse de caricias, como perderse en un vergel nocivo. Siéntate derecha en el pupitre, no sea que te arrasen músicas sin cauce, y hazlo con prudencia, con dejadez ninguna, acostumbrándote al error. Fuera de eso, no te ajustes a nadie, no te pongas a escapar. El mal está en el mal, sin mirar a quién. Consérvate buena. qué belleza. Oh, es muy bello. El- este libro Archivo Dickinson, además, y esto es como para, yo la conocí, ella nos contó esto en persona, Ok, una lectura, que este libro que se llama Archivo Dickinson, ella lo formó investigando las palabras más comunes en la obra de Emily Dickinson. Entonces, cada mira, título de cada poema es una de esas palabras que compartió Harvard, creo que es la poseedora de la obra de Dickinson, y ellos lo ponen todo en internet. Y ella se iba a esta suerte de glosario y, o sea, María Negroni, y de ahí hizo su propio archivo Dickinson. O sea, qué idea tan bella, ¿verdad? Es, maravillosa, es como maravillosa. una base de datos de Dickinson que María Negroni contesta, ¿no? Con poemas. Qué belleza. ¿En algún momento te viste, o sea, o te reconociste ya como una lectora adulta en esa transición entre estudiante y profesional? Eh, ¿En algún momento dijiste, pues sí, ya soy una poeta, no adulta, pero sí Mm, madura? Yo creo que cuando me dejaron de gustar cosas, cuando dije, ese poema no me gusta. Claro, eso pasa Bienvenida a mucho, la eso pasa adultez. mucho. Bienvenida a la adultez y cada vez me pongo más y más adulta, incluso contra mí. Una adultez que es como un boomerang. Eh, pero que bella esta conversación sobre libros. Sería, sí. No, yo la estoy disfrutando muchísimo. Yo la estoy disfrutando, créeme. Créeme porque además, eso, vas en el camino, vas contando y me imagino que estás parada frente a la biblioteca agarrando libros y diciendo, pero espérate, vamos a complementar esto con este poema. Sí, ahorita, bueno, no me senté por la pila, mira tú lo práctico, pero tengo varios libros aquí en mi escritorio. Está Elitis, está Yusef Komunyaká,
que es un poeta norteamericano muy interesante. Y estaban, bueno, libros de filosofía y pensamiento que ahora son mis grandes compañeros para el doctorado. Claro, claro, total. Sí. Fíjate que te iba a preguntar, evidentemente, lees mucho más poesía o ensayo que otra cosa, Exacto. ¿ah? Exacto. Pero ¿eres lectora de narrativa, de ficción o de no ficción? Ay, no, pero últimamente me he sentido muy curiosa por leer ciencia ficción. Ah, mira, qué cool. Ujú. Quiero empezar todo porque escribí un ensayo académico sobre la obra de Arca, Ok. eh, Arca el sobre músico. Arca, nuestra Arca, sí. Sí. Y escribí sobre unas canciones, unos videos nuevos que ella pues compartió al mundo. Y bueno, es muy innegable por este ejemplo, ay, perdón, este video donde sale eh, una máquina cyborg a lo... Ya tengo la memoria, estoy ando desmemoriada, espérate. Con todo y ese paper que me costó sangre y sudor, pero sé que es su obra, la de Arca. Ella ha posteado cosas de Úrsula K. Le Guin y que está Ujú. alimentada por la ciencia ficción. Claro, Y totalmente. yo dije, bueno, me toca leer ficción, bueno, le voy a dar con todo, que sea ciencia ficción, que sea seres inimaginables. Y también Donna Haraway, que me imagino que hay gente que nos está oyendo le gusta. Donna Haraway yo la amo también, que se llama eh, los textos que ella escribió sobre Cyborg. Mira, qué cool. Qué cool entrar a la narrativa por la ciencia ficción, que además, en mi caso yo, para mí es como una materia pendiente porque aunque muchísimos jóvenes comienzan por ahí, yo Mm. no entré por la ciencia ficción. Soy un mal lector de ciencia ficción. ¿Y qué ficción lees? Y no, bueno, ya de grande leo Ujú, no sé, ficción, novelas tradicionales. ujú, Una época que solo leía clásicos, pero cuando joven solo leía poesía. De chico, 12 13 así como tú, ujú, comencé leyendo toda la poesía que podía. Y a la ujú, novela ya llegué con 17 años, por ahí. Pero entre los 12 y los 17 años, eh, creo que lo único que leía o conocía era la poesía. Además, bueno, esto yo siempre se lo cuento a todo el mundo, pero la persona que me daba libros de poesía, oye, siempre me daba libros buenos, que era Victoria Estefan. Eh, ujú. y ya luego mi madre, como descubrió que me gustaba muchísimo leer poesía, por cualquier librería que pasaba, yo me acuerdo que alguna vez entraba y le decía, mire, poesía para un muchacho de esta edad y tal. Y por supuesto, como buen librero, mire, llévese esto, agarre aquí, vaya esto, lo otro. Y bueno, tenía esa suerte de que mi madre me alcahueteaba la lectura de poesía. No, pero qué bella. Sí, sí. Pero ya luego empecé a leer, bueno, en la universidad me tocó leer muchísimo eh, literatura de ficción, cuentos sobre todo, que ayuda muchísimo a llevar los semestres. Mm. Eh, pero sí, principalmente yo me formé como lector de poesía y con la ciencia ficción o con el cómic, por ejemplo, que muchos lectores jóvenes tienen una relación íntima con el cómic. Yo no Ujú. la tuve, yo tengo esa laguna ahí lectora. Yo también quisiera entrar en el cómic. Mira, me pasó algo muy loco. Aquí hay con el COVID falleció un profesor de antropología que era voluntario de una biblioteca cerca de aquí. Una biblioteca, perdón, una librería, biblioteca. Sí, las dos cosas que es como de la comunidad. Ok, Y cuando él estaba muy, muy enfermo de COVID, le dijo a otra voluntaria, toma las llaves de mi apartamento y todo lo que esté en mi apartamento, todos mis libros y todos mis discos,
abre un depósito y que la gente se lo lleve y que dé lo que quieran donar de dinero para la fundación de Word Up. Ay, qué Eh, maravilla. entonces ella ¿sabes? Honró su palabra, pero ella entró y se dieron cuenta que él era un gran acumulador de libros, no tenía cocina, la cocina estaba full de libros, la cama era una cosa muy pequeña, porque todo estaba tomado por su acumulación, ¿no? Y yo de ahí he sacado muchos libros bellos, pero lo más impresionante es, bueno, es un depósito enorme que se convirtió ese apartamento. Y, Y la gente oye, va y toma un libro y deja algo para y la dona. si tienes 50 centavos, lo das. Si tienes $1, lo das. Yo he comprado muchos discos de vinilo ahí y en uno vino un cómic que Ah, además mira, muy existencial. Yo le hice foto y lo discutía con mi pareja, que es artista visual, ok. y yo decía, wow, la cinematografía de este cómic es bellísima. Y bueno, nada más por ahí, ¿no? Como estos sentimientos ya sazonados de la vida. Era un personaje que estaba en un techo y las tomas del dibujo son desde la espalda y luego se va como abriendo el lente y va mostrando la ciudad, que yo lo leo, bueno, el ser en el mundo, ¿no? Poniéndome literalmente existencialista, pero el cómic tiene es universal en sus sensibilidades, ¿no? Depende de To- lo que uno lea. Total, total. Yo no sé si recuerdas, no sé si todavía estabas aquí, pero nosotros editamos en la editorial un cómic que era I Love Zombie, de César Ah, Oropesa. sí, claro. Y, No y lo tengo. para mí el ejercicio fue un ejercicio, o sea, de edición dificilísimo porque, como te digo, como mal lector de novela gráfica, de cómic, tener que ponerme a la altura y tener que estudiar para editar y saber cómo, más allá de que si tiene que entrar una escena o no, mira, juega con esto, saber que la historia funciona, que quizás para alguien que lo lee de joven es muy natural ver la continuidad, ¿no? Mm, A través de imágenes, pero uno que siempre ha leído y que no tiene, digamos, ese skill desarrollado, sino que viene desde la lectura de las palabras, ujú, eh, ujú. aprender como visualmente a construir esa narrativa, para mí fue un ejercicio importantísimo, porque para mí los primeros libros de la editorial también fueron las primeras veces de muchas cosas. Y descubrirte como editor en esas primeras veces, bueno, eh, 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 es como una cosa ahí incluso epifánica, ¿no? Darte coñazos eh, contra, contra lo que estás haciendo. Eh, Exacto. Es lo mismo como lo que yo te comentaba cuando era niña y tenía esos tomos de las enciclopedias frente a mí, que me estaban pidiendo eh, aceptar la información del mundo de esa manera, como tú lo estabas haciendo con el manuscrito de zombies que iban a hacer ustedes libros. claro, Y siento que eso me puede pasar cuando empiece ciencia ficción, aceptar y entender el mundo de esta manera. Eh, Ahora tengo mucha ilusión. Lo que quiero reafirmar una cosa que mencionaste de cómo ujú, tanto tú como yo entramos al mundo de la literatura en nuestros pueriles momentos de la vida. Hoy en el podcast que iba leyendo, Margaret Atwood decía algo muy gracioso. Eh, Uno nunca sabe, o sea, el poeta nunca se le nota que está trabajando. Que el poema nunca se le... Perdón, repite que no te escuché. al poeta, comparando al escritor de ficción, al poeta no se le nota cuando está trabajando. Ah, mira, Se está mirando a la ventana, está trabajando. Está caminando, está trabajando en su poema. es verdad. Está sentado frente al parque, está trabajando en su poema. Y uno no puede, decía ella con algo con lo que me identifico, ay, no puedo abrir la computadora y decir, voy a escribir un poema. Decía ella, voy a trabajar este Toma poema. dictado, Siri. Sí,
Sí. Pero a cambio el escritor de ficción se sienta, ¿no? Tiene un horario de trabajo, casi que pone una ficha, se le nota. El poeta no, el poeta está viviendo, esa es su forma de trabajar. Y Sí, quizás es más por el formato, que es breve, entre comillas, ¿no? Porque, a ver, este poema de Emily Dickinson, digo, de Maria Negroni, de su archivo Dickinson, es breve, pero por favor, aquí lo acaba de compartir Selenofil, se llama, en Twitter, dada nuestra conversación, pero es un poema que a mí me queda de por vida, son manchas de agua que te quedan. Así que es interesante, porque será que entramos al mundo de la literatura, de la poesía, quizás por esta longitud, eh, por este develar ese misterio, ¿no? No sé. ¿hay algún poema de Lorca todavía con el que batalles Eh, a esta bueno, edad y con tantas lecturas en el camino? Con el que pues todavía te sientas, eh, eso, un poco eh, imposibilitada de poder como comprender toda la dimensión del poema. bueno, acá, Y digo Lorca, ojo, perdón, digo Lorca por tocar la juventud y esa época lorquiana mm, que hablamos al principio. no, por supuesto, y es una gran pregunta, porque con los años que uno va acumulando información y va aprendiendo, estudiando, ya no llega, o sea, Lorca no es anónimo. Sé que Lorca fue fusilado, ¿no? Y regreso a estos poemas que me impresionaron de esa manera en aquella época, sabiendo que lo mataron, sabiendo que lo mataron por las ideas que pensaba, por las maneras de amar que tenía y por el contexto político de su contemporaneidad. Así es como agarro otra vez a Lorca, lo de, por favor, tengo a mi mente debajo de la hoja de la lechuga, también tiene uno de la lechuga. Es muy poderoso porque es inusitado, sé que estaba pues coqueteando, era el surrealismo con eso. Mm, También este que se llama Si mis manos pudieran deshojar, que leí en esa época, es muy bello. Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras, cuando vienen los astros a ver en la luna y duermen los ramajes de las frondas ocultas. Y yo me siento hueco de pasión y de música, loco reloj que canta muertas horas antiguas. O sea, aquí hay una rima, ¿no? Que quizás la rima a veces, ¿sabes? Nos remonta a cierta infancia o que la rima pueda infantilizar un poema, pero se, se- hay una madurez también, ¿no? claro, Y yo me siento hueco de pasión y de música, loco reloj que canta muertas horas antiguas. Como es difícil, ¿no? Proponer la rima de la U en un poema que habla de estas cosas. qué belleza. Es muy bello. Y tu nombre suena más lejano que nunca, más lejano que todas las estrellas y más doliente que la mansa lluvia. Loca Fíjate, Forever. fíjate que hace poco leí un libro de Calazo sobre los dioses y la literatura. Y me Ujú, surgió, bueno, la interrogante de todo el libro es esa, cómo los dioses a través de la historia se han alejado de la literatura cuando realmente la literatura, según la postura del ensayo de Calazo, era para los dioses. Eh, están tus dioses en tu escritura, en tu literatura, en tu poesía. Hay una liturgia ahí con ellos, un ritual. Cuando hablo de tus mm, dioses, hablo en general, ¿no? No de algo ujú, formalmente religioso o católico, ¿no? Hablo de esa conexión más simbólica. ujú. Sí, sí, claro. Claro, además yo soy de formación católica, estudié en un colegio católico,
y muchos textos religiosos, yo sé que tu pregunta no va por ahí. Muchos textos religiosos son muy bellos y algo queda de esa invocación, de, de esa interpelación de algunos textos religiosos. Y, y sí, tal vez últimamente me he enfocado en escribir unos poemas que tienen que ver con el cuerpo, Sí. o con la enfermedad. Entonces son cosas nuevas. Y cuando yo me enfermé, yo recé. Cuando por un momento ya no podía caminar del dolor, yo rezaba. Eh, y en la poesía que me circunscribo a todos los misterios está, ¿no? Y puede ser los animales, y pueden ser eh, mis referentes, ¿no? Los libros que hemos mencionado, eh, y los misterios que aún, porque no he vivido lo que me ha tocado vivir, los misterios que aún quiero revelar o adivinar desde la poesía. Bien, Sí bien. están, o sea, en resumidas cuentas, para responderte, los dioses están en mis poemas, o Tus dioses, claro. mis dioses están en mis poemas porque es mi forma de, de expresarme y es mi forma de decirle a estos dioses que quizás yo tenga una forma válida para decir. Eso, eso. Bien, qué fino. ¿Quieres que le demos oportunidad a alguien a ver si quiere preguntarnos algo? Tenemos todavía unos minutitos y mientras alguien se atreve y se envalentona y levanta la mano, pues podemos seguir nosotros conversando. ¿Te parece? Perfecto. Así que bueno, nada, quienes quieran hacer una pregunta a Natasha, pues bienvenida sea, pueden levantar la mano y yo les habilito aquí como oyentes, ¿ok? Un poco para ir cerrando y esperando que alguien se sume a la pregunta. Eh, qué bonito esa relación con tus dioses y con la escritura, porque también creo yo que al uno entender de esa manera la literatura, eh, uno también se abandona, ¿no? A muchas cosas, y Mm, lo digo en este sentido. Uno no escribe con la arrogancia de saberse absoluto, sino que hay algo que incluso siempre va a estar por encima de uno. Y yo creo que el hombre tiene que tener siempre esa necesidad de saber que hay algo más grande que uno para poder intentar abarcar eso desde la palabra, desde la literatura. Porque si no, sí, yo creo que ese terraplanismo sobre lo místico eh, hace que se pierda cierta profundidad del lenguaje. sí. Hay mucha, yo respeto mucho la técnica y el estudio de la poesía. Respeto que sean originales, ser original, a los dioses, imitarlos en el cuaderno, pero una vez que el poema salga, tiene que sonar diferente a estos dioses. Claro. Hablo de la imitación y Y- competimos por la lectura, ¿no? Entonces sería una pesadilla sacar al mundo un texto que sea malo. Total, total. ¿Qué estás leyendo ahorita, Natasha? Uf, bueno, estaba leyendo, Por placer y por estudio. Dostoyevsky, ¿qué te parece? Mm, Memorias del subsuelo, porque estoy viendo una clase sobre resentimiento.
Qué Me va a tocar maravilla. leer, sí, me encanta. Grombovich me va a tocar leer. em, de literatura también, mucho estudio, ¿no? Mucha filosofía y de placer. Quería comprar un libro de una poeta iraní que acaba de sacar un libro que se llama Costumes, Aduana, Ok, eh, para, para ver cómo se expresan las personas que han pasado por fenómenos parecidos a los nuestros. Y sí, se trata sobre aduanas, pero imagínate tú cómo debe ser ese libro. Ella es una gran poeta, creo que es contemporánea conmigo. ok, Y tengo uno de sus libros que se llama Look, de mirar, pero también como de vigilar. Y trata lo mismo, de ser un extraño, un extranjero, ¿no? O sea, la realidad de haberse ido está muy presente. El dolor de haberse ido es otro régimen, es otra hegemonía. Y sentarse a escribir ese dolor llega como una gran sombra que no te deja ver la luz. Yo siento que para poder escribir sobre esto que yo te digo que es el exilio, necesito vivir más, necesito que ese dolor se aparte y me deje ver. claro, Y no puedo escribir un poema fácil, ¿no? Tengo que dominar esta pasión del adiós, domesticar el dolor del exilio. No creo que se pueda, pero desde la técnica de la poesía. eh, y ella lo ha hecho, esta poeta lo hace, claro, tiene otras cosas. ¿No? El libro se llama Aduanas y creo que se va a vender mucho en este país. eh, pero no, no es un libro, las cosas que he leído me han resultado bastante interesantes. Es iraní, nosotros somos venezolanos, o sea, hay algo, no hay una sé. correspondencia, ¿no? Exacto. Y bueno, estoy interesada en leer eso. Y he estado leyendo a Néstor Berlonger, me encanta la prosa plebeyas. Y, y sí, Ahí va, listo. nadie nos quiso comentar. No, se acobardaron, se acobardaron. Bueno, no sé si quieres eh, completar algo más. Yo estoy fascinado, yo podría seguir hablando una hora más. Mira, aquí tenemos una solicitud que nos piden, Andrea, y luego Rodney. Andrea, adelante. Creo que se... Ah, no, ahí está. Andrea, puedes hablar. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Chévere. Hola Andrea. Bueno, quería preguntarte, Natasha, ¿cómo fue como que tus primeros contactos con la poesía, pero o sea, como escritora? En el sentido de que de repente empezaste como que a hacer ejercicios de poesía, em, de repente como que drenando algunas situaciones, algunas cosas, y por ahí se te pudo haber ido. Y de repente eso llegó a un punto en el que dijiste, mira, de verdad se me da bien o de verdad es lo que quiero dedicarme. O sea, ¿cómo fue como que ese inicio y ese proceso contigo y la poesía? Hola Andrea, qué bonita pregunta. Porque por más que uno haya iniciado, yo me inicié, estaba estudiando letras y mandé al concurso universitario de literatura y el poema quedó, el libro quedó. Me llamó Arturo Gutiérrez Plaza, me acuerdo, y me dijo que había ganado ese premio. Entonces yo dije, mira, como que no le estoy tirando tantos palos a la luna, por decirlo de alguna manera. Eh,
Y ahí me serié, por más que también esos poemas tengan, y los respeto de esa manera, una impresión con el lenguaje, pero te voy a confesar una cosa. En este momento que me muero porque mi libro salga, me pregunto si es que yo todavía no he empezado, porque tengo un libro que he querido publicar desde hace tiempo y sé que el tiempo para editar es también otro muy difícil, ¿no? Más este mundo que le ha tocado estar enfermo. Y siento que, ¿cuándo va a ser ese momento otra vez que yo inicie? Cuando me siento un poco perdida en este momento, te soy sincera. Como que eh, me siento enmudecida, estancada, por vivir también en un país donde no se publica en español. Entonces tengo que escribirlo en inglés. O sea, yo me tardé 24 años para graduarme de letras. O sea, como te respeto tanto un idioma y no, y tengo un libro que no me deja, que es como una apnea, que no ha sido publicado. Entonces todavía es como una gran pregunta. Me vuelvo a sentir que tengo que empezar, me vuelvo a sentir que tengo que educarme. Y mi respuesta ante este padecer, porque tal cual, conversando con mi maestro Luis Miguel Izaba, él me dijo, bueno, pero ponte a escribir otro libro. Así como, next. Como si nada. Como sigue adelante, sigue queriendo empezar, empieza, como que hazlo, siéntate. Y, y bueno, te respondo de manera muy humana, Andrea. Te lo digo de verdad. Gracias por tu pregunta. Gracias, Andrea. Gracias a ti por la sinceridad y responder. O sea, me da curiosidad porque he visto como que varios poetas empiezan así, como quien no quiere la cosa, ¿no? Mm, Eh, como especie de ejercicio, especie de repente, como una especie de hobby, pasatiempo, y cuando ven, terminan haciendo poemas y cosas que, o sea, terminan siendo realmente muy, muy buenos escritores. Algunos, claro, se lo proponen y lo hacen de una vez con eso en mente. Pero me da curiosidad eso, sobre todo porque veo que tu poesía también, bueno, realmente creo que todos los escritos y todos los artistas dejan una parte allí, pero creo que es como tu forma de como expresarte en el sentido de cómo ves tu mundo y de cómo te sientes tú. O sea, en la parte como personal, de repente no tanto como que, bueno, voy a escribir una poesía referente a esta situación ajena, sino que tiene algo realmente como de lo que estés pasando o hayas pasado. No sé si me explico muy bien, disculpa. Creo que no. Bueno, yo estaba oyéndote. Que Creo que la última parte te refieres a que hay no sé, es autorreferencial el poema, ¿crees tú? Claro, que más que ser como en la parte de, bueno, voy a escribir esto referente a esto, que es algo como que puede ser algo ajeno a ti, es más como que am, de tu proceso personal que puedas o no estar pasando en este momento o que hayas pasado. Eh, o sea, siento que pudo haber sido como algo así. Entonces, por eso era mi pregunta de cómo llegaste y cómo fue ese proceso para ti. Bien. Bueno, creo que yo siempre me lo tomé muy en serio. Nunca fue un hobby. No recuerdo que fuese un hobby. Eh, hmm, no, no es un hobby, pero si yo pudiera darle todo mi tiempo a la poesía, se lo diera. Y ojalá yo pueda tener un periodo de mi vida que solo sea para escribir poesía y no para sobrevivir. No, claro que sí. Claro que sí. Rodney, ¿tú querías preguntar algo? No quería preguntar nada, quería saludar a Natacha y pedirle que leyera otro poema. Ah, muy bien.
Ay, gracias, Rodney, ¿cómo estás? ¿Un poema de los que amo o de los que yo escribo? El poema Puede, que quieras, puede ah, ser otro de María Negroni que me encantó ese que leíste ahora o alguno que quieras compartir. claro, déjame ver. Hay un libro muy bello publicado por Pretextos que se llama Jardín Circunmurado. Circunmurado, antología poética del teatro, y el traductor, que se llama Christian Lowe, Palacín Lowe como de ley, hizo poemas de los monólogos de Shakespeare. Y dirán que soy un disco rayado porque amo este libro y siempre lo estoy leyendo. Quisiera quizás darles un poema de aquí, si se me viene rapidito a los dedos. Em, a ver. Ujú. Aquello que otros hacen, aunque no esté a la altura de aquello que tú hiciste, te sobrepasará. El tiempo es un patrón insensible que estrecha fríamente la mano del que parte y recibe con los brazos abiertos, como dispuesto al vuelo a los recién llegados. La bienvenida ríe, los adioses se marchan suspirando. No quieran tus virtudes de antaño ganar hoy sus laureles. La hermosura, el ingenio, la fortaleza física, la nobleza, los méritos, la amistad, el amor, la bondad, todo ello se halla preso del tiempo que lo injuria envidioso. Hay un rasgo común a todos los mortales, es el elogio unánime de la última minucia, aunque salga del molde de las cosas pasadas. Y aún así, poco a poco, un poco de oro sobre el polvo se aplaude más que el oro empolvado. Las miradas de ahora celebran lo de ahora. Ese es de Troilo y Cressida 3, William Shakespeare, pero traducido por Christian Lowe Palacín. Y uno corto de María Negroni, de este libro editado por Basorroto Poesía, que se llama Exilium. Eh, es otro, no es Archivo Dickinson. Vamos a ver. De alguna, en ninguna parte, llega un abandono que se llama A silencio. A vocal entrada en vértices fonéticos que se están desnudos. Voz olvidada al fondo de la voz que quiere volver a siempre, a lo que se está bien, a mañana que asciende, por fin, a ningún agravio, ninguna pregunta. Ese fue otro de María Negroni, otro proyecto. Y gracias, Alberto, por haberme invitado a conversar. No, gracias a ti, Natasha. Yo creo que así podemos irnos felices todos. Y bueno, nada, gracias a ti por aceptar la invitación. Espero que la hayas pasado súper chévere. Y bueno, también gracias a todos por estar aquí, por escucharnos. Recuerden que todos los jueves vamos a estar hablando con un invitado sobre esos libros que los formaron como lectores. ¿Ok? Muchísimas gracias, Natasha. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Abrazos. Abrazos, gracias.